Su bendita y maravillosa palabra, que nuestros corazones sean redargüidos al escuchar el consejo y la instrucción que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. A modo introductorio, hermanos, había en alguna oportunidad un abuelo que se encontraba instruyendo a su joven nieto acerca del peregrinaje sobre esta vida. Y le dijo: tú tienes que entender, hijo, que dentro de todo ser humano hay una lucha entre dos fieras. Una es destructiva y se alimenta del odio, del rencor, de la ira, de la venganza. La otra es una fiera que procura también conquistar y es constructiva y se alimenta del amor, de la esperanza, de la humildad y de la paz. El nieto le pregunta: pero si es una lucha, una de estas dos fieras tendrá que finalmente vencer. ¿Cuál será? El anciano, con su experiencia, le responde: la que el hombre más alimente, esa será la que finalmente vencerá. La fiera que destruye o la que realmente construye y edifica nuestras vidas. Hermanos, de igual manera, dentro de nosotros, de todos y cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también, están esas dos fieras. Siempre van a estar ahí. Para iniciar, preguntaría: ¿cuál es la que tú consideras que estás alimentando más? Que finalmente será la que alcanzará la batalla. Aquella fiera que se alimenta de la venganza, del odio, del resentimiento, del rencor, o aquella que más bien se alimenta del amor, de la paz, de la humildad, de la esperanza. Veamos entonces qué nos dice Pablo al respecto. Voy a contextualizarles un poco este pasaje. Recordemos nuevamente que iniciamos esta nueva serie con una primicia que Pablo nos escribió en los dos primeros versículos de este capítulo 12 que estamos estudiando. Hemos venido muy lentamente, avanzando muy despacio, porque de aquí en adelante, desde el capítulo 12, versículo 1, Pablo expone lo que es la praxis, lo que es la aplicación práctica de toda la teología que nos ha enseñado en los capítulos anteriores. Recordemos que esa primicia es la siguiente, versículos 1 y 2, les voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Recordemos que en aquella oportunidad entonces Pablo iniciaba diciendo: por consiguiente, quiere decir así que, es decir, el resultado de todo lo que les he venido enseñando hasta aquí, ahora tenemos que ponerlo en práctica. ¿Qué se iba a imaginar uno que Pablo iba a concluir estos últimos
capítulos, del 12 en adelante, de esta manera. Después de venirnos enseñando una teología tan profunda, donde nos enseñó lo que es la culpabilidad del hombre, la justificación por fe, lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, toda esta teología. Y nos terminó diciendo en el capítulo 8 también de que nosotros en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, somos más que vencedores. Y también nos enseñaba que el creyente tiene permanentemente una lucha, una batalla, que aunque quisiera hacer lo bueno no podía. Pero después nos dijo, es posible por medio del Espíritu Santo. Después de toda esa teología, empieza diciéndonos esto: hay que ser transformados. ¿Cómo? ¿Lo recuerdan? Renovando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos pretender que nuestra vida va a tener un giro, va a tener un cambio, por mucho que vengamos a la iglesia, si no cambiamos primeramente nuestra forma de pensar, o si no renovamos nuestros pensamientos. Desde el versículo 3, lo recuerdan, la semana antepasada Pablo comenzó a enumerar algunos de los deberes de esa nueva vida en Cristo Jesús, después de ser transformados y haber sido renovadas en su mente. Nos enseñó que el creyente renovado aprende a pensar con madurez y sobriedad acerca de él, de que no podemos creernos más que los demás, que todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, que los dones del uno deben de edificar a los demás y los de los otros me deben de edificar a mí también. Este tipo de creyente reconoce que independientemente de cuál sea su don, no puede dejarse llevar ni por orgullo, ni por arrogancia, ni por soberbia. Yo tengo el don de milagros y mire lo que hago. O yo tengo el don de la predicación y mire cómo predico. O yo tengo el don de la consejería y todos vienen a mí. No es para enorgullecernos, es para servir a las personas que el Señor ha puesto en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es necesario que todos nos despojemos de todo orgullo, de toda arrogancia que nos haga creer que somos más importantes que las demás personas. Ni aún en la economía puede ser que unos hayan sido más bendecidos que otros, pero ni aún así es bueno sentirse más que los demás. Así entonces, teniendo en cuenta estos primeros deberes que Pablo nos anuncia, prosigamos en el pasaje que nos compete entonces. Llegamos a esta porción que nos corresponde el día de hoy. Vamos a tratar de ver este pasaje en los mismos 3 puntitos. Nos hemos casado con esos 3 encabezados, ¿no? El primero de ellos: el creyente transformado debe hacer el bien. Uno se pregunta, ¿cómo debe de ser el amor del creyente transformado? La primera frase del versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento. La primera frase. Pablo ahora viene avanzando, entonces ahondando en esta enseñanza acerca de esa nueva vida en Cristo Jesús, pero también va ampliando la cobertura. Ya no es solamente para los que están en la iglesia, sino que nuestro deber también es para con los que compartimos en nuestro hogar, con los que estamos en el trabajo, con los que estamos en la universidad. En todos nuestros entornos debemos de aplicar estos deberes. Inicia enseñando entonces acerca del amor. Pero fíjense que no se trata del amor eros, no se trata del amor fileo, que son los tipos de amor que podemos nosotros diferenciar en el griego, sino del amor ágape. ¿Qué es ese amor ágape? Es el amor de Dios hacia nosotros, ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, y que Él espera y nos exige que haya de nosotros hacia Él y hacia las demás personas también. Ese es el amor ágape. Ese amor que busca y que se afana por hacerle el bien a los demás, a una costa de negarse sus propios derechos. Ese es el amor ágape al que Pablo nos está invitando y el que Dios nos demanda. Pero fíjense en algo, Pablo no solamente se queda ahí de que nos amemos, sino que aclara,
que ese amor no debe de ser una actuación fingida. Cuando dice se hace un fingimiento, en el original dice no debe de ser una actuación. El amor a los demás debe de ser absolutamente sincero, sin hipocresía, sino transparente. David dijo por allá en el Salmo 55, versículo 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿A qué se está refiriendo David? A la hipocresía, a la falsedad de muchas aquellas personas que le decían que lo amaban. Por eso dice, sus palabras son dulces. Es lo mismo que Pablo nos está diciendo así. El amor de ustedes no debe de ser de esa manera. El amor de ustedes no debe de ser fingido. No debe de ser una actuación. En el ámbito cristiano, iglesia, es muy común usar esas palabras, te amo, te quiero. Casi la mayoría de creyentes nos decimos te quiero, te amo. Aún en nuestras familias, mucho más. Pero yo pregunto, ¿qué tan sincero es nuestro amor por los demás? Tanto en la iglesia como en nuestros entornos, en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Qué tan sincero es ese amor? Hay gente que no tiene problema para decirte o para decirle a otro, yo te amo. Pero al mismo tiempo estar pensando mal acerca de esa persona o estar pensando mal contra esa persona. El amor que manda Dios es ese amor que cubre con hechos lo que dicen nuestros labios, nuestras palabras, que procuran lo posible el bien de aquella persona o de aquellas personas a quienes dice amar, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por el amor que profesa para aquellas personas. Ese es el amor sincero, el amor no fingido que nos dice Pablo. Yo recuerdo cuando bebía licor antes de conocer del Señor, ya uno adelantado en sus traguitos, nos abrazábamos los unos a los otros y William, yo te quiero, y yo también le decía al otro, yo también hermano, yo te quiero, yo doy hasta mi vida por vos. Y quizá muchos de los que me decían te quiero se estaban carcomiendo de envidia. Y seguramente que yo también lo dije muchas veces, yo también te quiero. Y al otro día ni me acordaba a cuántos o a quiénes les dije te quiero, te amo. Uno no debe de ser así. Eso era en otro tiempo, cuando no conocíamos de Dios. Iglesia, no hay nada más triste que el amor fingido, que el amor hipócrita. Por eso Pablo continúa diciendo, versículo 9 y 10, la segunda parte del 9 y el 10. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, el que ama con sinceridad y sin hipocresía, repugna todo comportamiento malvado y malintencionado. Y más bien se aferra a todo aquello que es bueno o que es para bien. Algo que debe de caracterizar el amor sincero es que la persona que ama no debe de considerar la más mínima posibilidad de hacerle daño a los demás. Es decir, nunca hay en esa persona una mala intención contra aquellos que dice que ama. Por otra parte, yo no sé cómo usted ve a sus hermanos en la congregación. Pero la idea que Pablo nos está dando aquí es que dentro de la congregación nos amemos, nos respetemos, nos tratemos como si fuéramos una verdadera familia biológica, una familia de sangre, una familia natural. Es lamentable que muchas iglesias, me atrevería a decir que la gran mayoría,
tiene más inclinación el día de hoy a un club social que a la comunidad cristiana tal como la ve Pablo y los demás discípulos de Jesucristo, y tal como la ve Cristo. Pero el amor que Dios nos demanda es diferente. Es ese amor que antes de actuar y antes de hablar nos lleva a reflexionar, a pensar si con lo que voy a hacer o con lo que voy a decir voy a lastimar a la persona, o más bien le voy a hacer el bien a esta persona. Así es como debe de ser el amor cristiano que el Señor nos demanda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí estamos amando de esa manera? ¿O estamos más o menos? Como que sí y como que no. Reflexionemos. De todas las personas a las que nosotros les decimos te amo, ¿a cuántas estamos amando de todo corazón verdaderamente? Dice el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol afirma que hay que ser fervorosos, apasionados en todo aquello que conlleve al servicio del Señor, sin pereza, sin desánimo, sin negligencia. Por el contrario, siempre debe estar esta persona, porque es que aquí todos estamos sirviendo a Dios. No solo los que nos paramos acá en el púlpito, todos los que están acá sentados, todos estamos sirviendo al Señor. De una o de otra manera estamos sirviendo a Dios. Pero no lo estamos haciendo tal vez correctamente. Desafortunadamente hoy en día, todo lo que tiene que ver con el servicio al Señor se está volviendo una carga. Yo creo que no hay otra cosa que genere tanta indiferencia como el servicio al Señor. Yo quisiera servir, yo quisiera ser líder, yo quisiera hacer esto en la iglesia, qué bonito, por aquí, por allá, y a los 8 días se nos acabó la cuerda. Mire lo que dice: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes, porque es para servir al Señor. Pero hoy en día todo es más importante que nuestra congregación. El trabajo es más importante, la familia es más importante, una salida es más importante, el deporte es más importante, el descanso es más importante, incluso dormir es más importante. Pero hermanos, no hemos caído en cuenta que es que el que necesita no es Dios de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no va a dejar de ser Dios porque usted venga o no venga a la congregación. Usted sirva o no sirva en la iglesia, Dios seguirá siendo Dios. Los que necesitamos somos nosotros. No olvidemos aquello que dice la palabra por allá en Pedro, que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Démosle papaya y veremos cómo terminan nuestras vidas, hermanos. Y la manera de nosotros estar lejos del enemigo es cada día estar más cerca de Dios. ¿Por qué nosotros entonces, hermanos, si el Señor no nos ha negado nada? Lo que le pedimos, el Señor nos lo concede. Queremos consuelo en momentos de desánimo, y ahí el Señor nos brinda el consuelo. Queremos compañía en momentos de soledad, y ahí el Señor nos brinda la compañía. Hemos pasado necesidades y hemos pedido al Señor, hemos clamado a Él y Él nos ha escuchado. Entonces, ¿por qué negarle nuestro tiempo para adorarle? ¿Por qué negarle nuestros dones y talentos, que no son ni nuestros, ni aún nuestra vida es nuestra? Se la debemos al Señor. ¿Por qué no disponer todo para servirle? Y no solo, como les decía, no solo me refiero a los servidores, me refiero a toda la congregación. Cuando ustedes están en la calle y a alguien le comparten el evangelio, están sirviendo a Dios. Cuando estamos aquí adorando al Señor, ahí estamos sirviendo al Señor. Cuando nuestros corazones son inquietados a compartir una ofrenda, estamos sirviendo al Señor.
Pero parece ser, por algo Pablo tal vez les dijo esto a los romanos: sean diligentes, no sean perezosos, no le den a Dios migajas de su tiempo. Démosle a Dios lo que Él se merece. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido o hemos sido bendecidos por Dios? Todos, gloria a Dios. ¿Por qué negarle nuestras vidas que Dios nos ha dado para servirle? Dejemos, hermanos, esa apatía, esa pereza por las cosas de Dios. Antes démosle gracias a Dios por haber sido privilegiados y bendecidos. Nosotros no estamos aquí por cortesía. Nosotros estamos acá por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué habríamos de ver las cosas de Dios como una carga? Todo lo contrario. Gocémonos de haber sido escogidos para salvación por nuestro Señor. El versículo 12 nos dice: quise desglosar este pasaje versículo a versículo porque cada versículo diera la impresión de que es un tema interesante e independiente. Aunque todo está en un mismo bloque, cada versículo toma un tópico muy específico. El versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En aquellos momentos de angustia y dificultad, el creyente verdadero no se inclina al mal, sino que persevera con gozo y devoción en el Señor a través de la oración. Así como lo hacía David en los momentos de tribulación. Dice el versículo mismo, el capítulo Salmo 55, versículos 16 y 17, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Créanme, hermanos, que yo le he preguntado a creyentes: ¿cómo está su vida de oración? Y me han dicho: sí, yo estoy orando una vez a la semana. Hermanos, hagamos de nuestra oración, hagamos de nuestra relación con Dios realmente un hábito. Que así como no somos capaces de salir de la casa sin lavarnos los dientes, que no seamos capaces de salir de la casa sin orar primero. En la tarde saquemos el ratico, oremos. En la noche, orémosle a Dios. Sabe que muchas personas salen de sus casas y no todos tienen la fortuna de volver a regresar en la noche. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Muchas veces, cuando estamos atravesando situaciones difíciles y dolorosas, nuestra tendencia es ¿a qué? A rendirnos, a perder toda esperanza, y nos hundimos en la tristeza, en la depresión. Pero Pablo aquí nos da una fórmula que es infalible para superar. Debemos estar gozosos al saber que en medio de toda circunstancia, si estamos con Dios, dice la Escritura, siempre habrá esperanza. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser fuertes. Debemos de soportar en los momentos de prueba y buscar de Dios con verdadera intensidad. ¿Saben qué? Solo en Él hallaremos el descanso y la paz mientras pasa la tormenta. No hay otra forma. Hay gente creyente que en medio de sus turbulencias de vida, algunos han dicho, un hermano me dijo: voy a darme un año sabático. Pues yo no sabía que en el cristianismo no se podía dar año sabático, pero yo le dije: hermano, yo se lo respeto. Y otro dijo: voy a darme unos días de vacaciones. Pues yo tampoco sabía que en el cristianismo se daba unos días de vacaciones. El problema es que muchos en esos días de vacaciones y en ese año sabático se perdieron. Cuando estemos solos, cuando estemos tristes, cuando estemos afligidos, ¿por qué en vez de pedirle vacaciones a Dios,
¿Por qué no más bien buscamos con mayor intensidad de Él? Ahí vamos a hallar nosotros el descanso y el reposo para nuestras almas, amados hermanos. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué otra mejor manera, hermanos, de hacer el bien podría haber que ayudar a los necesitados? ¿Qué otra mejor manera de hacer el bien podría haber? Un creyente transformado comparte, participa para cubrir las carencias de los que padecen necesidad. Y lo que da a entender en el griego es, cuando habla de practicar la hospitalidad, es aún a los extranjeros, acójanlos, ayúdenlos, sosténganlos en medio de ustedes. Una cosa es yo desearle el bien a mis hermanos o a los demás, pero otra cosa es yo ayudar para hacerle el bien a esa persona. Una cosa es yo lamentarme por las necesidades y el sufrimiento de otras personas. Qué pecado el hermanito, la necesidad que está pasando. No sé, hay que orar por él, así oremos por él. Y todos nos decimos lo mismo. ¿En qué va a terminar el hermanito? Cada día su necesidad va a ser más grande. Obviamente que el Señor escucha la oración, pero por allá Santiago dice que muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. La fe sin obras es muerta. Y pone este ejemplo específicamente, la ayuda a los necesitados. Yo creo que una gran mayoría de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido necesidades, ¿no es cierto? Y de igual manera yo estoy muy convencido que todos de alguna forma hemos sido beneficiados o hemos sido bendecidos por un alma caritativa. Cuando ni siquiera conocíamos de Dios, pero el Señor, lo digo por experiencia propia, yo lo he vivido. No hemos tenido que echarle al almuerzo en muchas oportunidades, y el Señor no ha faltado poniendo a alguien a nuestro lado para suplir las necesidades. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado? Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida. De la misma manera, hoy, hermanos, y siempre habrá personas necesitadas en nuestra iglesia y a nuestro alrededor. Siempre va a haber personas necesitadas. El mandato es que no seamos indiferentes con las necesidades de los demás, tanto de los hermanos de la iglesia como de otras personas particulares también. Mientras que a nosotros no sea posible, hermanos, ayudemos al necesitado. Volvámonos practicantes del amor y de la bondad de Dios a través de la ayuda a otras personas. De esta manera, entonces, ya sabemos que el creyente transformado debe de hacer el bien. Veamos entonces qué más nos dice el segundo encabezado. El creyente transformado debe negarse a hacer el mal. El versículo 14 dice, los versículos del 14 al 19 nos van a enseñar que hay algunas cosas que no se deben de hacer para contrarrestar el mal, pero hay unas que sí se deben de hacer para contrarrestarlo también. El versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una persona transformada, hermanos, no reniega ni le desea el mal a nadie, incluso ni a los que le oprimen, ni a los que le acosan por su fe, ni a los que le hacen daño. Más bien le pide a Dios por ellos, y en lo posible actúa en favor de ellos. Eso es una persona transformada por Cristo. Es lo mismo que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte. No sé si lo recuerden, capítulo 5, versículo 44. Dice, pero yo os digo, palabras de Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La reacción más usual cuando alguien nos ofende o nos lastima, ¿cuál es? Renegar. Incluso muchos tienen, no, o más bien, no tienen ningún problema en soltarle el madrazo cuando alguien nos lastima. De hecho, hay otros más drásticos, como son cristianos, entonces no sueltan el madrazo, sino que más bien le piden a Dios que descargue maldiciones sobre esas personas. Pero hermanos, lo que la palabra nos manda es a bendecir. Bendecir en lugar de desearle el mal a los demás. Yo te preguntaría, ¿cómo reaccionas tú frente a una persona que te ha hecho daño o que te está haciendo daño? ¿Le haces el mal? ¿Le deseas el mal? ¿O más bien procuras hacerle el bien? No me respondan. Reflexionemos. Seguramente alguien se esté preguntando en este momento, pero yo ¿cómo voy a bendecir a alguien que no hace sino burlarse de mi fe? Tal vez estemos diciendo, en mi familia no hacen sino decirme, burlarse porque soy cristiano, se mofan de mí. Podremos decir, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me robó el fruto, el esfuerzo de mi trabajo? ¿O cómo voy a bendecir a alguien que me ha causado daño y dolor a mí, a mi familia? De pronto alguien que me quitó un ser querido, o a alguien que me quitó mi pareja, o a alguien que me ha hecho daño. ¿Cómo lo voy a bendecir? Hermanos, la palabra es muy clara. No dice bendigan a los que les tratan bien, sino a los que les persiguen y les causan daño y dolor. ¿Sí lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, hermanos, creo que es hora de empezarlo a practicar. ¿Cuántos aquí decimos ser transformados o haber sido transformados por Cristo Jesús? Entonces, si hemos sido transformados, hemos sido renovados en nuestra mente. Y si hemos tenido una mente renovada y hemos sido transformados, entonces esta es la ordenanza que el Señor nos da acerca de las personas que nos hacen daño. A mí me gusta mucho la palabra de Dios. Las promesas de Jeremías, las promesas de Isaías, los proverbios son hermosos, los salmos, qué lindos, qué tiernos. Pero cuando por allá hablan de bendecir a quien me hace daño, de amar a mis enemigos, eso sí a mí me queda muy grande, pastor. Esta semana nomás me lo dijeron. Eso sí no va conmigo, pastor. Bendito sea Dios. Pero es en lo que más persiste e insiste el Señor a través de su palabra. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Un creyente que no le desea el mal a otro, sino que más bien anhela lo mejor para esa persona, se alegra cuando las cosas le están saliendo bien a esa persona. En otras palabras, permítanme decírselo así, no le duele que los demás sean felices. Más bien se une a la felicidad de ellos, ni tampoco se alegra del dolor ajeno, sino que le duele el sufrimiento que los demás están sintiendo, aunque estos sean los que me están haciendo daño a mí. Cuando alguien está gozoso, alegre, lo más probable es porque tal vez Dios lo está bendiciendo. Las cosas le están yendo bien, de alguna manera o de otra. Pero si yo veo a mi hermano alegre, gozoso, porque está siendo bendecido, y en mí no hay alegría sino amargura, ¿eso es sinónimo de qué? Envidia.
celos, amargura en mi corazón. Esa es la contraparte cuando no hacemos lo que Pablo nos está diciendo acá. Qué alegría que mi amigo, mi compañero de trabajo, mi hermano en la congregación fue ascendido. Qué bendición. Me gozo con mi hermano. No nos vamos para la casa diciendo, ese puesto me lo hubieran merecido yo, más bien. O yo estaba mejor capacitado, o más bien formado para esa labor. No. Ni tampoco nos alegramos cuando las personas que nos han hecho daño, algo les sale mal. Yo he escuchado decir, cuando a alguien le sale alguna cosa mal, he escuchado a otras personas decir, bien hecho, se lo merecía. ¿Qué tal que nosotros, cuando las cosas nos salen mal, los vecinos o los demás familiares estén diciendo, ah, sí, es que ese William se lo merecía, hombre? Cuando en vez de eso, en lugar de eso, yo lo que estoy esperando o necesitando más bien es una oración intercesora, más bien es una voz de aliento. No está bien eso, hermanos. ¿Por qué habría de dolerme la alegría de los demás? ¿O por qué habría de alegrarme el dolor ajeno? No está bien. Dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, entre creyentes debemos pensar lo mismo unos de otros. No es bueno creernos más que los demás. Lo recuerdan que lo vimos por ahí en el versículo 3. Ni pensar con arrogancia de uno mismo. Más bien debemos acomodarnos al mismo nivel de todos los demás. Un creyente con mente renovada no se considera a sí mismo muy sabio. Aquí usa el término sabio, que quiere decir en este texto, y no se considera el más inteligente. No se considera el más prudente, no se considera el que tiene más conocimiento, sino que más bien es humilde. Wow. Pablo sí nos estaba guardando algo bastante hermoso a estos últimos capítulos. Yo te preguntaría, ¿qué piensas tú de ti mismo y de tus hermanos? A lo que Pablo se refiere es a que mientras mis hermanos están pensando humildemente para servir a los demás con amor, yo estoy pensando que mis hermanos tienen que servirme a mí. Pablo se refiere que mientras mis hermanos comparten sus dones y talentos con humildad, yo me creo superior a ellos. Por eso dice unánimes entre vosotros, no sean altivos. Asóciense, es decir, pónganse al mismo nivel con los humildes. Amados, cuando en la iglesia o en su casa, en una familia, todos van para lados diferentes, todo el mundo jala para su lado, créanme que esa iglesia no va a llegar lejos. Yo conozco esas experiencias. Cuando nos creemos más que los demás, no vamos a llegar lejos. De igual manera, cuando tú te crees superior a los demás, cuando te crees más inteligente que los demás en tu iglesia, en tu casa, finalmente te vas a dar cuenta que no era ni sabiduría ni inteligencia lo que tenías de más. Lo que tenías de más era orgullo y arrogancia. Hermanos, lo dice la Escritura. Lo que Pablo dice es, considérate y ponte al mismo nivel de los demás. Los versículos del 17 al 19 dicen, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para un creyente transformado, escúchenme en esto,
es prácticamente imposible considerar la posibilidad de una venganza o de retribuirle de la misma manera a alguien que le ha hecho daño. El Proverbio 20:22 dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová, Él te salvará. Por lo tanto, mientras que las circunstancias se lo permitan y los oponentes así lo quieran, el creyente debe procurar estar en paz con todos. Pablo hace esta salvedad, ¿saben por qué? Porque no siempre mi buena voluntad, su buena voluntad por arreglar las cosas con las demás personas, no siempre es suficiente. Pero nosotros como creyentes sí debemos de procurar estar en paz con todos los demás. Va a haber situaciones en las que no sea posible, pero nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponde. ¿De qué maneras tú procuras? Llevémonos estas preguntas reflexivas en nuestro corazón. ¿De qué manera tú estás procurando estar en paz o buscar la reconciliación con quienes te han lastimado, con quienes te han dañado? Procuremos, hermanos. No obstante, ni aún así el creyente debe considerar vengarse. Aunque la otra persona, aunque yo tenga la razón, yo no tuve la culpa, fue la otra persona, pero como la palabra me manda que procure estar en paz con esas personas, y yo voy, le pido perdón, le pido disculpas, pero si no me quieren aceptar ese perdón y esas disculpas, ni aún así debo considerar la posibilidad de vengar. Hay creyentes, personas resentidas. Harto le rogué y no quiso. Entonces ahora que lleve de la luna. Dice la palabra, Deuteronomio 32:35, que es el pasaje que cita Pablo aquí: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Le está diciendo a su pueblo: no cobren venganza ustedes, déjenmelos ahí. Ahora no es que nuestra oración vaya a ser: Señor, cobra venganza por mí, hazme justicia, Señor, yo sé que contigo sí les va a ir mal. No se trata de eso tampoco. Ustedes necesitan, nosotros le hemos hecho daño a alguna persona alguna vez, con toda seguridad que todos. Entonces, ¿ustedes qué esperan de Dios? ¿Misericordia o que les pase la cuenta de cobro por ese daño que hicimos? Misericordia. Entonces, sus enemigos, ¿qué necesitan también? Misericordia. Todos la necesitamos. La venganza es algo exclusivo que le pertenece única y exclusivamente a Dios. No, pastor, es que yo no soy vengativo, yo simplemente me desquité. Es un nombre más tierno, más sutil, pero es la misma venganza. Es la misma venganza. Cuando te han hecho daño, te pregunto, ¿tú realmente estás entregando esta causa en manos de Dios? ¿O discretamente tratas de vengarte por tus propios medios? Reflexionemos. Ahora, todo esto Pablo nos lo ha enseñado con un objetivo: de que podamos, como lo dice nuestro tercer encabezado, el creyente transformado debe vencer el mal con el bien. El versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Todo lo que Pablo ha enseñado en esta sección concluye en entender que hay que hacer el bien a todos, incluyendo a los que te están haciendo el mal a ti. En modos prácticos significaría:
Si aquella persona que tú sabes que te odia, que te ha hecho daño y que te ha deseado el mal, o con alguien que has tenido conflictos o enemistades, en algún momento necesita de ti, no le niegues tu ayuda, no le niegues tu amor, si estamos preparados para eso. Unos pastores dicen, ay, ¿verdad? Pero aparte de hacerle el bien a los enemigos, Pablo tiene otro argumento, de más peso, diría yo. Él dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En la cultura egipcia, años atrás, tenían por costumbre un ritual religioso cuando alguien cometía pecado, alguien hacía algo indebido, en la cultura egipcia. Cuando se iba a confesar con su sacerdote de su religión, mientras estaba confesando, por unos instantes colocaban en unas brasas, en un plato unas brasas, y se las colocaban por un momento en la cabeza. Era una señal dentro de su ritual de verdadero arrepentimiento. Si la persona se la ponía en la cabeza por sí mismo, era que se estaba arrepintiendo de verdad, era un ritual. Pareciera ser que Pablo hace alusión a esa costumbre. Pero en la época de Pablo, lo que realmente significa es que al tratar bien a tu enemigo, podemos provocar en él un sentimiento más bien de vergüenza, que lo lleve a un arrepentimiento. Y quizás hasta puedas ganar su amistad nuevamente. Pero lo más importante es que muy seguramente, muy posiblemente, puede hacer que esa persona, al ver tu actitud, al ver tu gesto de bondad y de misericordia, también él quiera reconciliarse con Dios. Seguramente estarán pensando que Pablo aquí sí nos la puso dura. Pero les puedo asegurar por experiencia propia, hermanos, que no hay nada más confortante que lograr superar el resentimiento, el odio, el rencor, por experiencia propia. Y no hay nada más satisfactorio que tú poderle prestar un servicio a la persona que te ha causado daño. No con el pensamiento interno de que, si era que lo quería ver, no. Pidiéndome cacao, pidiéndome favores, no. Sino porque yo he sido transformado por Cristo. Porque la misericordia de Dios me ha alcanzado. Y yo quiero que esa misma misericordia alcance a mis hermanos también. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría que aquellas personas con quienes han tenido conflictos, diferencias, busquen de Dios? Todos. Antes de conocer del Señor, mi vida fue bastante hostil por el medio en el que yo vivía. Pero yo le pido a Dios por todas esas personas que conozcan del Señor. Ellos también necesitan un Salvador. Sus familias necesitan un Salvador, así como nosotros también. Pero sin duda el propósito principal es lo que nos dice aquí el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, el objetivo de todo lo que Pablo ha dicho en esta porción se alcanza en este versículo. Si tú maldices a los que te ofenden, si tú le haces mal o le pagas de la misma manera a los que te hacen mal, si tú tomas venganza contra aquel que te ha hecho daño, entonces se puede decir que el mal te venció a ti, que fuiste derrotado, que fuiste dominado por la maldad, por el odio. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque ha reaccionado de la manera incorrecta. Por eso lo que Pablo manda es a derrotar, a dominar, a vencer la maldad, el odio con el bien. Entonces, si bendecimos a los que nos persiguen, si nos aseguramos que nosotros mismos seamos vistos haciéndole el bien a los demás, si procuramos activamente lograr y mantener la paz con los demás, si dejamos todo el juicio a Dios, que Él sea el que haga justicia, y si amamos y servimos a nuestro enemigo,
habremos vencido el mal con el bien. ¿No les parece hermoso? Pregunto, en tu lucha diaria, ¿quién vence a quién? ¿Tu bien vence al mal? Seamos sensatos con Dios y con nosotros mismos. O más bien el mal me está venciendo a mí. Dependiendo cuál sea tu reacción y tu respuesta a todo esto que Pablo nos ha enseñado esta mañana, tú podrás concluir si el mal te está venciendo a ti o si tú estás venciendo el mal. Permítanme concluir con un par de reflexiones. Recordándoles primeramente que el creyente transformado no se debe dejar vencer por el mal, sino que con el bien hay que vencer ese mal. Por eso es necesario que aprendamos a hacer el bien por sobre todas las cosas y nos rehusemos a toda costa a hacerle mal a los demás. Pero para eso es imprescindible, primeramente, que aprendamos a amar con sinceridad, sin hipocresía, sin falsedad. Hermano, nunca vamos a vencer el mal con el bien si camuflamos el resentimiento, el odio, la envidia, la amargura con una máscara de amor y ternura que no sentimos. Nunca vamos a vencer el mal de esa manera. Limpiemos nuestro corazón y desechemos el más mínimo asomo de maldad contra aquellas personas que decimos amar. No maquinemos, no malpensemos contra nadie. Aprendamos a hacer el bien. No nos dejemos llevar por esos deseos de hacerle el mal a los que nos han hecho mal. Porque les soy sincero, da ganas. Pero nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Enseñémosle a nuestro espíritu a no maldecir, a no tener envidias, a no renegar, a no ser orgullosos y sobre todo a no ser vengativos. Recordemos, hermanos, que tú y yo como creyentes somos más que vencedores. En la misma carta a los Romanos lo escuchamos. Y en este caso el Señor te está dando la fórmula para vencer el mal con el bien. Y ya aprendimos cómo hacerlo. Amén. Pongámoslo entonces en práctica. Vamos a hablar. Amado Dios,